Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Creo que ya hoy volvieron del paro. Bueno, es que estoy grabando hasta el lunes y bueno, espero que pues sí se haya cumplido lo que ustedes querían o que se haya resuelto todo. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de farmacodinámica, que pues la clase pasada vimos ya el tema de farmacocinética. De hecho, algo que creo que no les dije en la clase pasada, ya se me estaba olvidando. Mm, no. Con respecto a las cinéticas de eliminación, bueno, ustedes saben, bueno, ya les dije que se divide en cinética de primer orden y de orden cero. La de primer orden depende de la vida media, o sea, se va eliminando por porcentaje, o sea, tengo una dosis, después del tiempo X, bueno, de cierto tiempo, dependiendo del fármaco, se va a reducir esta concentración a la mitad y así sucesivamente. Se vuelve a disminuir em, la mitad de esa concentración y así hasta que ya se elimine. Y es como a partir de la cuarta o quinta vida media que ya se pierde pues el efecto farmacológico, aunque aún haya concentración del fármaco en sangre, esto porque pues ya tal vez se está por debajo de la concentración mínima efectiva. Bueno, con respecto a la cinética de orden cero, también se puede llamar cinética no lineal. ¿No? Y pues puede ser que digas, ¿qué onda? O sea, se ve que es una línea recta, pero es que yo también como que me confundía antes y es que vi una gráfica que utilizaba otras como variables, por así decirlo, en vez de concentración y tiempo, usaba como rapidez de eliminación y otra medida, ahorita no me acuerdo. Y pues ahí se veía que la gráfica era como algo así, y era hacia arriba. Entonces, solo como para que lo tengan en cuenta. Pero la de cinética de orden cero es la de no lineal. También les dije que esta tipo de cinética era saturable y unas razones por las cuales es saturable puede ser por el tipo de enzimas, porque las enzimas se pueden saturar. De hecho, eso creo que lo vieron en yoga. Entonces, por ejemplo, con el etanol, o sea, no les voy a decir así como súper bien explicado por qué tiene este tipo de cinética, pero requiere mucho NADH. Bueno, y pues estas reservas de NADH se van a agotar rápidamente. De hecho, viene como cuánto NADH requiere por mol, algo así. Entonces, pues se satura este proceso, al menos el proceso de metabolismo. Y es que el metabolismo está muy relacionado con la vida bueno, con la eliminación, porque como les dije, para que un fármaco se elimine, tiene que ser metabolizado y pues se inactiva y se vuelve más hidrosoluble y polar, ¿ok? Entonces, pues se puede saturar las vías metabólicas, ya sea por que las enzimas se saturan o simplemente porque se requieren ciertas moléculas para el metabolismo y a lo mejor se agotan muy rápidamente porque requiere una gran cantidad. Esa es una de las razones por las cuales se puede tener una cinética no lineal. La otra razón es por las vías de eliminación. Les dije que en la vía renal, bueno, a ver, espera. Mm, aquí tengo. eh, pues se tiene la filtración y que pues justamente depende primero de la tasa de filtración glomerular, que es de 125 mililitros por minuto. Y pues otra es la secreción tubular. Y la reabsorción, bueno, que no es como bueno, o sea, no tiene que ver tanto con la eliminación, porque con la reabsorción estás tomando el fármaco que ya tenías en la orina y lo vuelves a absorber, o sea, por eso reabsorber hacia la sangre. Y bueno, en la secreción les dije la vez pasada que se requieren de transportadores, como en este ejemplo que les había puesto. Los transportadores son saturables. Entonces, también por esta razón, puede ser que, eh, pues justamente se sature el transportador y se genere una cinética no lineal o de orden cero. Y pues ya, eso era lo único que quería dejar claro porque creo que no lo mencioné la clase pasada y pues sí es importante que lo sepan. Ahora sí, pues ya vamos a empezar con la clase de farmacodinámica.
justamente la farmacocinética, como el dicho más famoso, pero bueno, uno de los más famosos de farma es que estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco. Por otro lado, la farmacodinamia estudia los procesos que genera el fármaco en el cuerpo al interactuar con su blanco farmacológico. Entonces se podría decir que estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, en esta imagen, la farmacodinamia se vería así, porque la farmacocinética se ve así, por así decirlo. O sea, en este esquemita todo burdo, pero bueno, y ya. Entonces, primero vamos a empezar con el término, bueno, la definición de blanco farmacológico. Ay. El blanco farmacológico son entidades, o bueno, los blancos son entidades macromoleculares. Bueno, básicamente son proteínas. Y pues hay muchos tipos de bueno, de blancos farmacológicos. Unos pueden ser enzimas, receptores acoplados a proteína G, que ahorita vamos a ver más a detalle como los tipos de blancos farmacológicos, pero pues para que sepan. También transportadores, mm, receptores nucleares, receptores catalíticos, canales, y bueno, estos son de los que me acuerdo ahorita. Creo que sí son todos, si no, pues ahorita les digo que vamos a ver más adelante las características de cada blanco. Y pues los blancos farmacológicos se localizan en cualquier parte de la célula. Pueden estar en la membrana, el blanco lo voy a poner de rosa. Pueden estar aquí en la membrana, como por ejemplo los receptores, los canales. También pueden estar aquí en el citosol, como por ejemplo los receptores nucleares. De hecho, estos se encuentran en el citosol. También los receptores catalíticos pueden estar, digo catalíticos, los receptores nucleares pueden estar aquí en el núcleo. Bueno, o sea, como tal no se encuentran en el núcleo, sino que se translocan hacia el núcleo. Pero pues puede haber también, ah, no sé, blancos farmacológicos en el núcleo. Incluso, pues algunos blancos farmacológicos pueden ser microorganismos, ya sea virus, pues aquí voy a dibujar una bacteria. Bueno, virus, bacterias, hongos, parásitos, o sea, esos también son blancos farmacológicos. Y pues, bueno, como tal, no toda la bacteria, pero componentes de ella que igual pueden estar en la membrana, en el núcleo, bueno, en el DNA, que no tienen núcleo, no tienen núcleo las bacterias, pero bueno, ustedes me entienden, en el DNA. Y pues ya, eso con respecto a los blancos farmacológicos. Ahora, vamos a hablar acerca de la interacción entre un fármaco y su blanco. Y para esto tenemos que comprender unos conceptos que al principio hay dos que me confundían, pero como que ya les agarré más la onda. Y pues se los voy a explicar de una manera que quede más claro. Bueno, la especificidad hace referencia a la capacidad de un fármaco de interactuar con uno o varios blancos farmacológicos.
Blanco farmacológico. Y pues, esto quiere decir a que los fármacos no se dedican a, bueno, no necesariamente interactúan con un solo blanco, pueden interactuar con varias moléculas, bueno, varias proteínas, mejor dicho. Y pues esta especificidad depende de dos cosas. Una, depende de la distribución del blanco en el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues puede ser que el blanco únicamente se encuentre en corazón y nada más se quede ahí. Y puede ser que tenga otro blanco, pero que se localice, no sé, en el cerebro, por el pie, vale, en el corazón, en el abdomen, o sea, en todo el cuerpo. Entonces, pues aquí se ve que un fármaco más específico va a ser en el cual el blanco solo se exprese en una región más delimitada, por así decirlo, y otro que se encuentre distribuido por todo el cuerpo. Entonces, por aquí se podría decir que este es más específico y esto es menos específico. Va. Otra de las características que, pues, de las cuales depende la especificidad es la medida en que el sitio donde interactúa, bueno, donde actúa el, espera, no me va a acabar, donde actúa el fármaco sea exclusivo de, bueno, del blanco farmacológico. Esto suena un poco de como un trabalenguas, pero básicamente a lo que se refiere es que, no, aquí lo tengo representado con un dibujito. Esto de rosita, claro, es el fármaco. Y lo que está arriba, bueno, estas tres moléculas, por así decirlo, serían los blancos farmacológicos. Y cada uno es un blanco distinto, o bueno, una molécula distinta. Se ve que como que puse unas estructuras aquí, como para representar un modelo de llave y cerradura, que igual creo que esto lo vieron en bioquímica. Bueno, entonces, se puede ver cómo se complementa el fármaco con su blanco. Por ejemplo, con el primer, el blanco, o sea, voy a poner como 1, 2 y 3. En el blanco 1 se puede ver que el fármaco se complementa súper bien con este blanco, porque tenemos como un semicírculo, un triángulo y otro semicírculo, así como en el fármaco. Entonces se puede ver que puede interactuar con eso. En el segundo blanco se ve que igual tenemos como un semicírculo, un cuadrado y otro semicírculo. O sea, con este no va a encajar al 100%, pero sí podría relacionarse justamente por la presencia de los dos semicírculos, ¿no? O sea, también se podría relacionar con esto. Ah, bueno, interactuar con esto. En cambio, en el tercer blanco se ve que tenemos un cuadrado, un semicírculo y otro cuadrado. Y pues como tal no se complementa con el fármaco. Entonces se podría decir que pues aquí no puede interactuar. O sea, esto quiere decir que varios blancos, bueno, varias moléculas pueden interactuar con el fármaco. ¿Ok? Básicamente eso hace referencia a la especificidad. Y de hecho mm, a ver, bueno, los fármacos, por lo general, son poco específicos. Esto porque muchos fármacos se va a ver que, actúa a este nivel y también actúa a este nivel, bueno, inhibe tal.
tal proteína, bueno, tal enzima, pero aparte puede interaccionar con tal receptor y así. Y un ejemplo que les puedo dar de un fármaco con muy baja especificidad serían los antidepresivos tricíclicos. Estos antidepresivos no son como de primera línea, de hecho los de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque, bueno, comparado con los antidepresivos tricíclicos son más específicos. Ahí se ve como ese concepto de especificidad, porque los tricíclicos pueden actuar, bueno, interactuar con varias moléculas, bueno, varias proteínas, a comparación de los ISRs, bueno, para abreviar todo, que se limitan más a poquitas moléculas, o bueno, poquitos blancos. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos son antagonistas del CERT. Esto lo vamos a ver en segundo bloque, pero el CERT es un canal que se encuentra en las neuronas serotoninérgicas y que favorece la recaptura de serotonina. Por ejemplo, tengo mi neurona, bueno, les hago el dibujito, nada más para que lo sepan de una vez. Bueno, aquí está nuestra neurona, su botón sináptico. Aquí está la vesícula. Y esto de rosita es la serotonina. Bueno, bueno, aquí tenemos los canales de sodio, dependientes de voltaje. El sodio entra. Bueno, bueno, eso ya, no sé si ya lo vieron en el fisio o lo van a ver, pero, o sea, esto comienza desde más arriba, ¿no? Lo de la sinapsis. Bueno, estas son sinapsis químicas, en las cuales se liberan neurotransmisores. Y pues son muy importantes los canales de sodio dependientes de voltaje. Permiten la entrada de sodio, o bueno, influjo de sodio. Y este influjo de sodio va a generar un aumento en el voltaje. Esto porque el sodio es un catión, o sea que tiene carga positiva. Y si entra, va a generar un aumento del voltaje dentro de la membrana. ¿Okay? Y bueno, este aumento de voltaje va a estimular a otro tipo de canalitos, que son los canales de calcio dependientes de voltaje, que estos están a nivel del botón sináptico. Y entonces aquí el calcio, bueno, o sea, los activan y favorece la entrada de calcio. Y esta entrada de calcio va a favorecer la liberación del neurotransmisor. Y ya el neurotransmisor, bueno, aquí lo pongo porque no me ocupo, pues ya va a interactuar con los receptores en la neurona postsináptica. En este caso serían receptores serotoninérgicos y pues ya ejerce su acción. Sin embargo, hay ocasiones en las que pues puede ser que sobre serotonina, por así decirlo. Y aquí es donde actúa el CERT. Favorece que esta serotonina que sobró, por así decirlo, se recicle. Permite que vuelva a entrar. Entonces, pues en los pacientes que tienen depresión, eh, tienen como bajos los niveles de serotonina. Y lo que se quiere hacer es que estos aumenten, que pues la serotonina se es conocida como el neurotransmisor o bueno, hormona de la felicidad, así le dicen. Y pues justamente si inhibo el CERT, y con los tricíclicos, si lo inhibo, no va a haber recaptura de serotonina, por lo cual van a estar más aumentadas las concentraciones de serotonina en el espacio sináptico y pues pueden activar a los receptores, etcétera. O sea, vamos a ver más a detalle esto cuando veamos el tema de depresión, pero pues como un adelantito, porque hay otras cosas que no mencioné, pero para no extenderme mucho. Bueno, entonces, estos antidepresivos pueden inhibir al CERT. También son antagonistas, voy a abreviar la antagonista, del NET, que es básicamente lo mismo que el CERT, pero con respecto al neurotransmisor noradrenalina, que el NET favorece la recaptura de noradrenalina. Igual, si inhibo al NET, no va a haber recaptura de noradrenalina y van a aumentar sus concentraciones, ¿ok? También son antagonistas del receptor alfa 1 adrenérgico.
que pues esto es muy importante para la vasoconstricción. Entonces, si lo inhibo, se va a generar hipotensión ortostática, que es básicamente de que te paras y se te baja la presión, como que sientes un bajo. Que pues a mí me pasa muy seguido eso de que me mareo cuando me paro. Bueno, otro blanco farmacológico es que inhiben al receptor de serotonina 5-HT2. También inhiben al receptor H1, que es de histamina. Y al inhibir este blanco, bueno, este receptor, se genera somnolencia porque la histamina es necesaria, bueno, es muy importante para el estado de alerta. ¿Qué otra cosa? Ah, y también inhibe receptores muscarínicos. Aquí sí en general. Y pues al inhibirlos, pues es muy frecuente que se genere el síndrome anticolinérgico, porque los receptores muscarínicos básicamente son receptores para acetilcolina. Entonces, si inhibo a los receptores, pues sería como antiacetilcolina, por así decirlo. Por eso se llama síndrome anticolinérgico. Y pues, o sea, nada más se los dije así como de rápido, pero para que vean que este grupo de fármacos, o bueno, un antidepresivo tricíclico puede inhibir a todos estos blancos. O sea, es poco específico. Bueno, otra vez calculé mal el espacio. Yo pensaba que ahora sí había dejado más espacio, pero ni modo. Ahora vamos a ver el concepto de selectividad. La selectividad hace referencia al grado en que un fármaco actúa sobre un sitio determinado con respecto a otros sitios. Y pues por sitios me refiero a blancos. Se podría decir que la selectividad habla acerca de la preferencia del fármaco. Esto quiere decir que, o sea, la especificidad hace referencia como la cantidad de blancos en las que puede interactuar el fármaco, pero la selectividad hace referencia de a qué blancos se va a unir preferentemente. Por ejemplo, a mí, Sofía, me gusta la comida italiana, japonesa, mexicana, por ejemplo. Yo disfruto esas tres tipos de comidas. Sin embargo, yo soy más selectiva, o bueno, yo prefiero más la comida japonesa. Es un ejemplo. O sea, me puedo unir a esos tres blancos, o bueno, puedo comer de las tres tipos de comida, pero yo prefiero mucho más comer comida japonesa. Así los fármacos. O sea, escogen como, o sea, si tienen dos opciones de blancos, pueden ser que prefieran unirse más a un tipo de blanco que a otro. Eso hace referencia. Pueden ser que se unan a varios blancos, pero prefieren escoger uno al cual unirse. Y pues, por ejemplo, están con los AINES, un ejemplo. AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Em, yo creo que lo vieron en bioquímica, pero bueno, los AINES inhiben a la enzima COX, o sea, la ciclooxigenasa. Pero hay dos COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, o sea, se expresa todo el tiempo y es pues necesaria para la síntesis de prostaglandinas y estas prostaglandinas contribuyen a procesos fisiológicos importantes. Y tenemos a la COX-2, que es la eh, ciclooxigenasa inducible. Entonces, 1 y 2. Y esta ciclooxigenasa
se va a activar en procesos inflamatorios. Entonces, los AINES se pueden dividir en selectivos y no selectivos. Selectivos, bueno, entonces, los selectivos van a inhibir únicamente a la COX-2. Y puede ser que cuando lean digan, ay, se unen, es una exageración, pero 100 veces más a la, o bueno, es un invento ahorita porque no me acuerdo la verdad como los datos exactos, pero para que me comprendan, se une 100 veces más a la COX-2 que a la COX-1. Bueno, inhibe 100 veces más a la COX-2 que a la 1. En cambio, los no selectivos pueden inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2. Entonces, como ven, los selectivos prefieren unirse más a la COX-2, pero se pueden unir como tal ambas, ¿no? O bueno, pueden inhibir ambas. A eso hago referencia con el término de selectividad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el concepto de afinidad. La afinidad básicamente habla de la fuerza con la que se une un fármaco a su blanco en, en interacciones reversibles. O sea, cuando no hay uniones no covalentes. Porque cuando las interacciones son irreversibles es como de, pues nada las va a separar. Entonces, pues no es como que tal se estudia la afinidad. En cambio aquí, pues se ve qué tan fuerte se une un fármaco a su blanco. Básicamente hace referencia a eso, a la afinidad, a la fuerza de unión. ¿Ok? Entonces es un concepto bastante sencillito. Luego tenemos a la eficacia intrínseca. Ah, bueno, con respecto a la afinidad, se puede representar de la siguiente forma. Tenemos el fármaco más el receptor, o bueno, más el blanco. Entonces, cuando se unen, forman el complejo fármaco-receptor o bueno, fármaco blanco. Y como ven, puse como dos flechitas, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. Entonces, pues esto demuestra que las uniones pues se pueden revertir. ¿Ok? Y pues esto es el complejo fármaco receptor, o bueno, fármaco blanco en este caso, aunque por lo general se menciona como fármaco receptor. Y pues esto es necesario para comprender el término de eficacia intrínseca. La eficacia intrínseca hace referencia a la capacidad de un complejo fármaco receptor para producir un- una respuesta funcional máxima. Y para que se entienda mejor este concepto, vamos a ver la siguiente grafiquita. Entonces, en el eje de las X tenemos la concentración del fármaco y en el eje de las Y tenemos como el efecto o la respuesta y pues por lo general se representa en porcentajes. O sea, aquí tenemos el 100% y aquí tenemos el 0% y pues aquí de concentraciones y bueno, ya varía de la escala que uno use. Pero bueno, para que se genere un efecto farmacológico es necesario que ocurra la interacción entre el fármaco y el blanco. Si no, pues como tal no va a haber una respuesta. Entonces, la eficacia intrínseca, bueno, la efectividad o bueno, la respuesta del fármaco se puede ver de esta manera. Puede ser que la gráfica se vea de esta forma, en las cuales se ve que se alcanzó
el efecto máximo, o sea, el 100%. Entonces, esto es muy eficaz porque se generó una respuesta funcional máxima, o sea, del 100% en este caso. Otra gráfica puede que se vea así. Y pues este fármaco no fue del todo eficaz, o bueno, es menos eficaz que de la gráfica de color verde. Entonces es como más o menos eficaz. Y pues por último, puede ser que otro fármaco, bueno, otro complejo fármaco receta genere este tipo de respuesta, que es poco eficaz, porque pues nada más llegó a este porcentaje de la respuesta en comparación del fármaco rosa o del fármaco verdecito. Pero hace referencia a eso al concepto de eficacia intrínseca. Espero que les esté quedando claro todo. Si no, ya saben, pueden preguntarme. Y pues ya, esto es respecto a estos conceptos necesarios para comprender la interacción entre un fármaco y un receptor. Ahora les voy a hablar acerca de consecuencias de la interacción. Esto que les pinté de color rosita, esta como bolita rara, es el blanco. Ok, entonces es el blanco. Y si ustedes pueden notar, tiene como dos hendiduras, una como más redonda y otra como cuadrada o triangular. Bueno, más cuadrada. Entonces, son sitios a los cuales pueden unirse ligandos. Que un ligando es cualquier molécula que se une al receptor. Bueno, este es un blanco, o sea, puede ser una enzima, un receptor, un canal, etcétera. Bueno, representando en forma de circulito, pero bueno. Y puede ser que tenga dos sitios. Uno, a este como cuadradito, lo vamos a llamar sitio ortostérico. Y este como circulito, lo vamos a llamar sitio alostérico. El sitio ortostérico es el sitio al cual se une la molécula endógena. Por endógena me refiero a que la produce el cuerpo. Sin embargo, bueno, también se pueden unir moléculas exógenas, o sea, fármacos. Pero pues quédense con esto de que el sitio ortostérico es donde se une la sustancia endógena. Y por ejemplo, el término ortostérico también se puede usar en trasplantes, que existen dos tipos, los ortotópicos y heterotópicos. Y los ortotópicos son justamente los trasplantes, bueno, el sitio en el cual se coloca el órgano, que es como el sitio normal de donde está ese órgano, por así decirlo. Porque los heterotópicos es donde se implanta un órgano y es diferente a donde se localiza normalmente. Un ejemplo, pues, son los riñones, que estos se implantan más o menos a la altura del abdomen, y cuando, pues, los riñones normalmente no se localizan ahí. ¿Ok? O sea, como dato que, pues, lo van a ver en el menú. ¿Ok? Bueno, por otro lado, el sitio alostérico es el sitio al cual se une la molécula, o bueno, la sustancia exógena. O sea, la que no es sintetizada por el cuerpo, o sea, los fármacos. Y pues un ejemplo que puedo darles para que les quede más claro esto del sitio alostérico y ortostérico es con nuestro receptor GABA. Bueno, entonces es el receptor GABA. El receptor GABA es un canal iónico o receptor ionotrópico, así también le llaman, que permite la entrada de cloruro y genera una hiperpolarización de la membrana. Cuando digo hiperpolarización es que disminuye el voltaje de la membrana. Esto porque el cloruro es un anión, o sea que tiene carga negativa. Y si meto cargas negativas, pues disminuye el voltaje. Y pues la despolarización es lo contrario,
que es cuando aumenta el voltaje de la membrana. ¿Ok? Bueno, eso es más difícil, pero bueno. Entonces, el receptor GABA es el receptor al cual se va a unir el neurotransmisor GABA, el ácido gamma aminobutírico, que pues es el neurotransmisor inhibidor más importante del cuerpo. Entonces, pues GABA como tal es producido por nosotros, o sea, por nuestro cuerpo, por lo cual se va a unir al sitio ortostérico, que es el sitio al cual se va a unir la sustancia endógena. En el caso del receptor GABA, el sitio ortostérico va a estar entre las subunidades alfa y beta, o sea, como por aquí. Entonces, esto amarillito es GABA. Por otro lado, las benzodiazepinas, que creo que ya se las he mencionado. Benzodiazepinas se van a unir al sitio alostérico, que es diferente al sitio ortostérico, o sea, no se van a unir al sitio donde se une la sustancia endógena. Y este sitio alostérico va a estar entre la subunidad alfa y gamma. Entonces, pues este es el sitio alostérico. Y este es el sitio ortostérico. Y pues cuando se une ya sea GABA o las benzodiazepinas, este canal va a permitir la entrada de cloruro. Entonces, bueno, se une y ya, entra el cloruro y al entrar disminuye el voltaje y se hiperpolariza la membrana y genera como una depresión del sistema nervioso, etcétera. Pero bueno, eso es para que quedara bien claro lo del sitio ortostérico y alostérico. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a hablar sobre el agonismo. Entonces, agonismo. Es la capacidad de un ligando de activar a un receptor. O sea, que se une el ligando, o sea, ya sea endógeno. Bueno, los ligandos pueden ser tanto endógenos como exógenos. Endógeno y exógeno. Bueno, o exógeno. ¿Ok? Entonces se une al receptor y lo activa, o sea, genera como la acción. En el caso de, pues, este ejemplo del receptor GABA, tanto GABA como las benzodiazepinas son agonistas de este receptor, porque al unirse favorecen la entrada de cloruro, que pues es la función principal de este receptor. Bueno, es la función que tiene el receptor en el sistema nervioso, permitir la entrada de cloruro. Entonces, pues lo activa. Por otro lado, tenemos el antagonismo. El antagonismo es la capacidad de un ligando de evitar la unión del agonista. Esto es muy importante que les quede claro, porque pues uno piensa, agonista activa al receptor y antagonista como que desactiva o inhibe al receptor. Y no es así. El antagonista lo que hace es que se une al sitio del agonista, o bueno, no se une como siempre al sitio al agonista. Ahorita vamos a ver por qué no siempre es así, pero al unirse evita que actúe sobre este blanco. Es como el juego de las sillas musicales, no sé si alguna vez lo jugaron, que ponen, pues no sé, 5 sillas, ponen musiquita y cuando para la música todos se sientan y pues puede ser que haya 5 sillas y 6 niños y pues así se van eliminando poco a poco los niños. El que no se sentó pues sale del juego, ¿no? Entonces pues, por ejemplo, si tenemos, mm, bueno,
En este juego de las sillas es como de que el antagonista se sienta, por así decirlo, a la silla y evita que el agonista se sienta en esa silla. O sea, no permite que se sienta y pues no puede actuar ahí. Es como si apartaras el lugar, por así decirlo, y no dejas que se siente ahí, como con tu mochila, que la pones en la silla y pues ya no se puede sentar nadie más, ¿ok? Eso me refiero con antagonismo. No es que inactive al receptor, evita que se una al agonista. Y sobre el antagonismo, se puede dividir en dos. Puede ser antagonismo competitivo y antagonismo. Voy a poner aquí, no competitivo. Entonces, pues igual tenemos como el blanco en lugar. Lo que está de verdecito es el agonista y lo de rojo es el antagonista. Entonces, el antagonismo competitivo es reversible. Esto quiere decir que al aumentar las concentraciones del agonista, se puede desplazar el antagonista. Okay. Al aumentar las concentraciones del agonista, se puede desplazar al antagonista. Y pues el antagonismo, bueno, el antagonismo competitivo hace referencia al sitio ortostérico, porque como les dije es donde se puede unir tanto la sustancia endógena como la exógena. En cambio, el alostérico solo se une la sustancia exógena. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Creo que les había dicho que esto era el sitio alostérico. Entonces, en el antagonismo competitivo nos vamos a quedar ahorita con el sitio ortostérico. Entonces, pues, lo voy a anotar nomás para que quede claro. Sitio ortostérico. Va. Entonces, supongamos que aquí tengo a mi antagonista y se va a unir. Entonces, aquí tengo el agonista y pues no va a poder actuar porque está ocupado este sitio. Es como si pues no se activa el receptor porque pues no interactúa con el agonista. Sin embargo, o sea, se llama competitivo justamente porque el antagonista y el agonista van a competir por el mismo sitio de unión. Entonces, les dije que al aumentar las concentraciones del agonista, se puede desplazar el antagonista. Y entonces, pues aquí tengo más. Entonces, una vez que tengo más, al aumentar estas concentraciones, puede ser que, bueno, se va a desplazar el antagonista y el agonista ya puede actuar. Entonces lo desplazo. Por eso es que este antagonismo es reversible. Aumento las concentraciones del agonista y pues ya se puede activar al receptor porque desplazo al antagonismo. Okay. Y esta gráfica se puede, bueno, este tipo de interacción se puede graficar de la siguiente manera. Supongamos que aquí tengo a mi agonista Sol. Bueno, igual voy a tener en el eje de las Yes el efecto o la respuesta y en el eje de las X la concentración del agonista, no del fármaco, del agonista.
Entonces voy a poner una grafiquita verde, que es el agonista solo. ¿Ok? Entonces, pues ya, se requiere una poquita dosis, porque aquí está la dosis, para generar el efecto funcional máximo, o sea, la máxima respuesta. En cambio, si doy un agonista con un antagonista, bueno, no. Supongamos que tengo un antagonista y quiero generar una respuesta máxima. Tengo que aumentar la concentración del agonista. Entonces, pues, la gráfica se va a ver de esta manera. Entonces, es agonista más antagonista. Si ven aquí, la gráfica se va a desplazar hacia la derecha, porque requiero una mayor dosis para generar el mismo efecto, porque tengo que desplazar al antagonista, ¿ok? Por eso es que la gráfica se desplaza hacia la derecha, porque lo que aumento es la concentración para generar el mismo efecto, ¿ok? Ahora, en el antagonismo no competitivo es lo opuesto al competitivo. Este es irreversible. Al ser irreversible, pues no puedo desplazar al antagonista. Aquí no se va a competir por el mismo sitio de unión. Ok, no se compite por el sitio, bueno, por el mismo sitio de unión. Entonces, bueno, y aquí el antagonista se une al sitio alostérico. Es muy importante que les quede bien el término de sitio ortostérico y alostérico porque tiene mucha relevancia con lo del tipo de antagonismo que puede haber. Son al sitio alostérico, que pues aquí sería como la parte como circular. Entonces, sitio alostérico. Entonces, pues aquí tengo a mi antagonista y se va a unir. Y pues tú dirás, pues aún no está el sitio del agonista, o sea, se puede unir. Pues no. Al unirse el antagonista al sitio alostérico, se va a generar un cambio conformacional. Y pues se va a ver algo así. Induce un cambio conformacional y por así decirlo, como que se oculta el sitio de unión al agonista. Entonces, pues, como tal, ya no va a poder actuar. Ay, no va a poder actuar el agonista, porque ya no existe como tal el sitio al cual se une. Entonces, por eso es irreversible, porque no voy a poder desplazar al antagonista. ¿Ok? Y aquí, pues, la gráfica se va a ver diferente. Entonces, igual, tengo el agonista solo. Igual se genera una respuesta funcional máxima. Pero cuando doy el agonista más el antagonista no competitivo, se va a ver así el efecto. O sea, se desplaza hacia abajo, disminuye el efecto. Y pues no importa cuánto aumente la concentración, no se va a generar un efecto farmacológico o bueno, un efecto funcional máximo. ¿Ok? Por eso es no competitivo, porque no compiten por el mismo sitio de unión. En cambio, el competitivo sí compiten por el mismo sitio de unión. ¿Ok? Espero que sí les haya quedado claro. Mm, pues, ay, ya. Bueno, esto con respecto a los tipos de antagonismo. Ahora, como tal, ya vamos a hablar acerca de los blancos farmacológicos. Nada más denme 10 minutos y tomo agua y vuelvo.
Bueno, voy a parar la grabación y ya les va a salir después. Bueno, ya regresé. Es que tenía mucha sed porque casi no he tomado agua el día de hoy. Bueno, vamos a hablar acerca de los blancos farmacológicos. Em, Primero vamos a empezar hablando sobre los receptores acoplados a proteínas G. Una de las características de de estos blancos farmacológicos, o bueno, de estos receptores, es que ay, el efecto se va a generar a través de segundos mensajeros. Segundos mensajeros. Y debemos saber, bueno, hay que saber que existen tres tipos de receptores. Hay tres tipos. Están los receptores acoplados a una proteína GQ, receptores acoplados a una proteína GS y los receptores acoplados a una proteína GI. Ahorita les voy a enseñar cuál es la estructura como general de general de ese tipo de receptores. Y pues ya vamos a ver las variantes entre cada tipo de receptor, o sea, si es GQ, GS o GI. Ok. Bueno, entonces, la estructura general. Esto que tenemos de color azulito va a ser el receptor y pues va a ser el sitio al cual se una nuestro ligando. Y pues este ligando va a variar dependiendo de, pues, para qué está hecho ese receptor. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos como de cada receptor acoplado a proteína G y su ligando. Bueno, luego vamos a tener como tal la proteína G. Y pues ya veremos si es GQ, GI o GS. Y va a tener como tres subunidades, que es la subunidad alfa, beta y gamma, de las cuales la alfa es la que tiene pues relevancia para generar los efectos. Y a esta subunidad alfa va a estar unido un GDP. Y por último, vamos a tener esta cosita morada que está representando a una enzima. Básicamente esa es la estructura de este tipo de receptores. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver, em, pues ya las características de cada uno. Entonces, primero vamos a empezar con el receptor acoplado a la proteína GQ. ¿Ok? Entonces, pues voy a pegar esto y aquí la tenemos. Entonces, pues primero se va a unir nuestro ligando, que lo voy a poner de color amarillito. Entonces, ligando. Se va a unir este receptor. Este receptor, bueno, la unión de este ligando al receptor, por así decirlo, va a activar a la proteína G, que pues aquí es GQ. Y una vez que se activa, va a favorecer que este GDP, bueno, como que se separe la subunidad alfa con el GDP. Entonces vamos a poner aquí como la porción alfa. Y este GDP va a pasar a ser un GTP. O sea, se le agregó un fosfato. ¿Ok? Bueno, pues se le unió un fosfato. Ocurrió una fosforilación. Cuando digo fosforilación es que se agregó un fosfato y, bueno, o sea, las sinasas fosforilan y las fosfatasas quitan fosfatos y así. Bueno, o sea, aquí no se tiene actividad de sinasa, esos son otro tipo de receptores, pero pues para que sepa, o sea, se agregó un fosfato. Este GDP pasa a ser un GTP. Bueno, entonces ya tenemos como zafado, por así decirlo, la subunidad alfa de la proteína G junto con el GTP. Y ahora sí, se va a unir a la enzima.
Pues tenemos aquí la subunidad alfa con su GTP. Y esto va a activar a la enzima. En el caso de la proteína GQ, la enzima de la cual estamos hablando es de la fosfolipasa C. Y como saben, las lipasas rompen pues los lípidos. Bueno, como es fosfolipasa, va a romper fosfolípidos. En este caso, el fosfolípido que va a romper, o bueno, va a hidrolizar, va a ser el fosfatidilinositol difosfato, o sea, PIP2. Entonces, pues, tenemos nuestro cachito de membrana. Pues, tenemos bueno, pues pasa así. Tenemos el PIP2, o sea, fosfatidil difosfato, y con la fosfolipasa C vamos a generar dos cosas, IP3 y diacilglicerol. Bueno, esto como color aqua es la membrana, no es como para que quede claro, o sea, están como a la membrana de la célula. El IP3 va a llegar a nivel del retículo endoplasmático. Y este retículo va a estar lleno de calcio. Pues va a tener mucho calcio. El IP3 favorece que el retículo endoplasmático libere calcio, o sea, que lo saque al citoplasma. Entonces, por así decirlo, activa o bueno, favorece la salida de calcio. Y este calcio es muy importante para funciones contráctiles, que es como, de hecho, casi todos los receptores acoplados a proteína GQ están relacionados con la contracción. Ahorita vamos a hablar bueno, voy a hablarles sobre algunos ejemplos. Entonces, contracción. Y pues aquí se ve que como tal, em, bueno, el calcio va a ser nuestro segundo mensajero. Bueno, voy a poner los segundos mensajeros de color, mm, como este color naranjita. Y los segundos mensajeros van a ser el IP3, el calcio. Y bueno, el diacilglicerol como tal, ¿no? Porque bueno, tanto el calcio como el diacilglicerol, estos dos, pueden activar a la PKC, la proteína sinasa C, y pues ya genera otro tipo de efectos, ¿ok? Pero pues el IP3 y el calcio, en este caso serían los segundos mensajeros. Segundos mensajeros. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, les voy a dar algunos ejemplos de receptores acoplados a proteínas GQ. Entonces, ejemplo. El sistema nervioso central se puede dividir bueno, funcionalmente, bueno, tiene una rama que es el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se subdivide en dos, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático se asocia como al sistema de lucha y huida, y el parasimpático es como en un estado de relajación. De hecho, una mnemotecnia para que les quede como más claro esto, es que el parasimpático para al simpático, o sea, pasas como de estar en un estado de alerta a un estado de tranquilidad. Una mnemotecnia por si les sirve. El sistema nervioso simpático, bueno, el principal neurotransmisor que utiliza va a ser la noradrenalina. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor que va a predominar va a ser la acetilcolina. ¿Ok? Entonces, vamos a tener receptores adrenérgicos. De estos receptores adrenérgicos va a haber 5, el alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2 y beta 3. Estos receptores pues varían, bueno, o sea, todos son
asociados a proteínas G, que también otro nombre para llamar estos receptores son receptores metabotrópicos. Es que antes como que también me confundía con el término, yo decía que es metabotrópico, pero hace referencia a los receptores acoplados a proteínas G. Y de estos receptores adrenérgicos, el que está unido a una proteína GQ es el receptor alfa 1. El alfa 1 está presente en pues, los vasos sanguíneos. Y pues, más que a vasos sanguíneos, se encuentra a nivel del músculo liso. Entonces, músculo liso. Y pues, como ustedes saben, el músculo se contrae. Como les dije, el calcio es muy necesario para la contracción. Entonces, se une, bueno, el ligando aquí, alfa 1, y el ligando va a ser la noradrenalina. Entonces, se une la noradrenalina al receptor, bueno, genera esta cascada de señales, bueno, el GDP pasa a ser GTP, se zafa la subunidad alfa, activa a la fosfolipasa C, va a hidrolizar el PIP2, en IP3 y diacilglicerol, bueno, que ahorita no nos importa tanto el diacilglicerol, el IP3 favorece la salida de calcio y pues este calcio se va a utilizar para la contracción. Y pues uno de los efectos del alfa 1 es la vasoconstricción y pues tiene sentido. Y pues también para como que se les quede más claro, piensen, GQ está relacionado con el calcio, o sea, como que empieza con C, bueno, Q y C, pero suena muy similar, y está relacionado con la contracción. Entonces, GQ, calcio y contracción. ¿Ok? Entonces, pues, genera una vasoconstricción. Y, por ejemplo, también los receptores muscarínicos, hay unos que están acoplados a proteína GQ. Los receptores muscarínicos forman parte del sistema nervioso parasimpático, o sea, el ligando va a ser la acetilcolina. De estos receptores hay 5, M1, M2, M3, M4 y M5, de los cuales el M1, el M3 y el M5 son los que están asociados a una proteína GQ. Entonces, M1, M3 y M5. Y pues el ligando es la acetilcolina. Y ya, bueno, para no extender tanto la clase, pues no les voy a hablar acerca de los efectos de estos receptores. De hecho, en la clase de sistema nervioso autónomo se va a ver este tema pues más a detalle. Así que pues, o sea, no es como que no lo vamos a ver ya, nunca. ¿Ok? Por eso no se los doy ahorita. Bueno, eso con respecto a algunos ejemplos de receptores acoplados a proteínas GQ. Bueno, otro ejemplo que les puedo dar es el receptor de la PTH. Pues nada más para que sepan. Otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar con los receptores acoplados a una proteína GS. Entonces, igual, tenemos nuestro mismo diagrama. Aquí, bueno, se une nuestro ligando, activa el receptor. Bueno, el receptor como que estimula, bueno, activa la proteína G, favorece que como que se zafe la subunidad alfa y que el GDP pase a ser GTP. O sea, básicamente es lo mismo que vimos en la proteína GQ. Y pues luego este como complejo de la subunidad alfa y el GTP va a activar, bueno, se va a unir acá, hasta encima, y bueno, la va a activar. Y en este caso, la enzima va a ser la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa va a favorecer que el ATP pase a ser AMP ciclo. Entonces, bueno, voy a anotar aquí adenilato ciclasa. ¿Ok? Y pues ya, el AMP cíclico va a ser el segundo mensajero y va a generar
los efectos. Ahora, ejemplos de este tipo de receptor. Igual, receptores adrenérgicos serían todos los beta. Beta 1, beta 2 y beta 3. Y de, mm, bueno, y el receptor de la TSH, que es de la hormona estimulante de tiroides. Ese es otro ejemplo. O sea, hay muchos receptores acoplados a proteínas G y pues va a haber en diferentes regiones del cuerpo y dependiendo de, pues el ligando va a recibir ahí cierto, ese nombre. Por ejemplo, en el receptor de TSH, el ligando va a ser la TSH, ¿ok? En el receptor adrenérgico, la noradrenalina. Y así va a variar, ¿ok? Y vamos a pasar al receptor, espere, acoplado a una proteína G. Aquí va a ser, bueno, el receptor acoplado a proteína GI va a ser igualito a la proteína GS. Sin embargo, aquí lo que va a cambiar es que una vez que sucede, bueno, que se escinde la subunidad alfa con el GTP, en vez de estimular a la adenilatociclasa, la va a inhibir. Esto sí es muy importante. De hecho, pues la I es de que inhibe. Y pues ejemplos de este receptor sería, por ejemplo, el receptor alfa-2 adrenérgico, que es como un autorreceptor. Igual el ligando sería la noradrenalina. De los receptores muscarínicos sería el M2 y M4. Y pues ahorita son de los que me acuerdo, pero pues hay más, obviamente. Pero pues para que sepan. Y pues por lo general participan en funciones como inhibidoras, por así decirlo, o sea, como su nombre lo dice, y de inhibir. Y ya, bueno, esto relacionado con los receptores de acoplados a proteínas G. Y pues justamente hay fármacos que pueden inhibir o estimular, bueno, que pueden ser antagonistas o agonistas de este tipo de receptores. Por ejemplo, como les mencionaba al principio, los antidepresivos tricíclicos pueden antagonizar al receptor alfa 1, que es una proteína acoplada a proteína G. Entonces, a GQ, perdón. Entonces, si ya no puede actuar a este nivel la noradrenalina porque el antidepresivo está bloqueando su sitio de unión, pues ya no voy a generar esa vasoconstricción y se va a generar una vasodilatación. Por eso se genera una hipotensión ortostática. ¿Ok? Y pues así hay diversos fármacos que actúan a estos niveles. También hay agonistas de este tipo de receptores, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de blanco, que son los canales iónicos. Como su nombre lo dice, los canales iónicos permiten em, la entrada o salida de iones, los cuales pueden ser potasio, cloruro, sodio y calcio, etcétera. O sea, la salida o entrada de cualquier ion. Y pues como tal, estos van a obedecer al gradiente de concentración. Los canales iónicos también se pueden dividir en dos. Unos van a ser mm, los canales iónicos activados por ligando y los canales iónicos activados por voltaje. Entonces vamos a empezar
con los canales iónicos activados por ligando. Como les había mencionado hace rato, un ligando es cualquier molécula que se une pues a un receptor, bueno, en este caso al canal. Y pues al unirse, pues lo va a activar. Bueno, en este caso, ¿ok? Porque pues también puede ser que lo antagonice, pues que sea un ligando como que lo antagonice, básicamente. Pero bueno, entonces, activado por ligando. Y les voy a dar como unos ejemplos. Bueno, un ejemplo que ya vimos hace rato. Aquí voy a tener, supongamos que esto es la membrana de una neurona postganglionar, digo postsináptica. Y pues aquí voy a tener a mi receptor GABA A. Lo voy a poner. En este caso, el ligando, como les había dicho, va a ser GABA o una benzodiazepina, o sea, cualquiera de las dos. Ahorita, pues no voy a hablar ya de sitio alostérico y ortostérico porque ya lo mencioné hace rato. Pero bueno, se une el ligando. En este caso voy a decir que es GABA, ¿ok? Se une y favorece el influjo de cloruro. Entonces, el cloruro entra y genera una disminución del voltaje. Y pues genera por así, bueno, como consecuencia, una hiperpolarización. Es un ejemplo. Otro ejemplo es, bueno, aquí tengo la membrana del músculo esquelético, para que quede claro. Y bueno, aquí tengo una neurona, bueno, el botón sináptico, y aquí voy a tener acetilcolina. Bueno, aquí esta va a ser la unión neuromuscular. Bueno, casi siempre lo dibujan de esta manera. Y en esta unión neuromuscular se va a tener un tipo de receptor, que es el receptor nicotínico. Es NM, M de músculo, porque también está el NN, pero este está a nivel de las neuronas. Entonces, se libera la acetilcolina y se requiere la unión de dos moléculas de acetilcolina. Aquí sí es necesario que se unan dos. Bueno, ya se une el ligando y favorece el influjo de sodio. Aumenta el voltaje, genera una despolarización y bueno, luego ya se va a propagar este potencial de acción. Bueno, se llega al umbral, se genera el potencial de acción y como ustedes saben, una de las características es que se propaga. Y bueno, bueno, se necesitan más pasos para generar una contracción, pero es como el inicio para generar una contracción, básicamente. Entonces, ese es otro ejemplo de un canal iónico. Otros ejemplos que se los puedo mencionar como así de pasadita son los receptores NMDA que son del glutamato. Estos receptores, bueno, son el glutamato. Bueno, se los voy a dibujar. Receptor NMDA. Aquí el ligando va a ser, bueno, igual se requiere la unión de dos moléculas, ya sea de glutamato o glicina. Entonces, bueno, voy a poner glutamato para no confundirlos. Con el glutamato, y este es un canal de calcio. Permite bueno, el influjo de calcio. Y como el calcio es un cation, favorece que haya un aumento de voltaje y haya una despolarización. Entonces, pues aquí se ve que GABA es inhibidor, entonces pues disminuye el voltaje. El glutamato es como excitador. Bueno, no como, es excitador y favorece un aumento del voltaje, ¿ok? Entonces es un ejemplo. Ahora, canales iónicos activados por voltaje.
Como su nombre lo dice, son sensibles a los cambios de voltaje. Más que, bueno, o sea, son sensibles a los cambios de voltaje, pero más que nada a los cambios en el potencial de membrana, que el potencial de membrana hace referencia como al voltaje que tiene la membrana, el lado intracelular, por así decirlo. Porque pues aquí tenemos como el lado extracelular y el intracelular. ¿Ok? Entonces el voltaje interno de la membrana. Y pues por lo general se activan con las despolarizaciones. Y entonces voy a darles algunos ejemplos. Bueno, aquí vamos a tener como la gráfica del potencial de acción, que bueno, eh, el potencial de membrana está como en menos 90 milivoltios. Primero se genera un potencial local, que no es lo mismo que un potencial de acción. El potencial de acción bueno, o sea, para que haya un potencial de acción, se requiere que haya un potencial local, pero este potencial local tiene que superar un umbral para que se genere el potencial de acción. Y por lo general está como entre menos 15 y menos 30 milivoltios arriba del potencial de membrana. Entonces se ve más o menos así. Más o menos así es como se ve el potencial de acción. Entonces, supongamos que esta línea punteada es el umbral. Y aquí se genera un potencial local. Como este potencial local aumenta el voltaje, o sea, se vuelve menos negativo, o sea, quiere decir que aumentó, es un potencial local despolarizante. Entonces, pues supongamos que cruzó el umbral. Entonces, una vez que cruzó el umbral, se va a activar a un tipo de canales que voy a tener aquí, que son los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, estos canales se van a activar y van a favorecer el influjo de sodio, aumentando más hacia el voltaje. Y pues igual aquí va a haber más. Y pues se va a propagar. Luego llega un punto en el cual, bueno, estos canales de sodio dependientes de voltaje van a tener tres conformaciones distintas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Y va a tener dos compuertas. Una compuerta como superior y una compuerta inferior. En la compuerta superior vamos a tener la compuerta de activación. E inferiormente, bueno, si es que vemos que aquí está la membrana, esto es extracelular, esto es intracelular. ¿Ok? Bueno, internamente vamos a tener una compuerta de inactivación. Al principio de el potencial de acción, o sea, antes de pasar el umbral, la conformación que va a tener nuestro canal de sodio dependiente de voltaje va a ser, bueno, va a estar cerrada, porque, bueno, no les mencioné. Entonces tiene tres conformaciones distintas. La primera va a ser el canal cerrado. Pues tenemos la compuerta de activación aquí y la de inactivación va a estar como abierta. Aquí se ve. Entonces es la conformación cerrada. Después vamos a pasar a una conformación abierta. Aquí se ve que ambas compuertas están, bueno, o sea, sí deja pasar, o sea, está abierta, por así decirlo. Bueno, o sea, es como se llama, conformación abierta. Abierto. Y el último tipo de conformación que se va a tener es el inactivo. La compuerta de activación va a estar como abierta y la de inactivación pues va a estar cerrando el canal. Entonces aquí es inactivo. Y se llama inactivo porque es insensible
a cambios de voltaje. Y pues sigue este orden siempre. Primero cerrado, luego abierto y luego inactivo. Y de inactivo se va a volver a pasar a cerrado. O sea, como que estas compuertas van a, o sea, ay, pues sí, como que cambian. O sea, luego como que se abre la compuerta de inactivación y se cierra la compuerta de activación y pues va a quedar cerrado para que quede más clarito. Ok. Entonces, pues aquí en el potencial de acción, primero nuestro canal de sodio dependiente de voltaje va a estar cerrado. Una vez que se pasó el umbral, eh, pues va a estimular a este canal de sodio a que esté en una conformación abierta. Y pues ya va a haber un influjo de sodio y bueno, va a aumentar más el voltaje, etcétera. Y se va a generar un segundo cambio que es tardío, que va a hacer que eh, la compuerta de inactivación se cierre, por lo cual el canal va a quedar inactivo. Más o menos en este punto va a quedar inactivo. Y pues ya es insensible a cambios de voltaje. Otro canal, bueno, canal iónico activado por voltaje va a estar a este nivel, para de una vez mencionarlo, que es el canal de potasio dependiente de voltaje. Ah, bueno, creo que sí les dije que los canales iónicos obedecen mucho el gradiente de concentración. O sea, que pase donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración. Como ustedes saben, el sodio es mucho mayor, bueno, está más concentrado en el líquido extracelular, que es como de 140, creo, más o menos. Si me equivoco, me dicen. Y por adentro está menos concentrado, como de 4, más o menos. Entonces, pues pasa de afuera hacia adentro. En cambio, el potasio es al revés. Está más concentrado intracelularmente que extracelularmente, por lo cual el potasio va a salir. Sale el potasio y al haber una salida de potasio, pues va a disminuir el voltaje. Por eso es que se ve que va disminuyendo esta curva. Y pues ya, bueno, eso es como un ejemplo. O sea, me faltan muchas cosas para explicar potencial de acción, pero pues esto no es una clase de física, sino de fármaca. Pero es como para que sepan de este tipo de canales. También hay canales de calcio dependientes de voltaje, que como les había mencionado, están pues en el botón sináptico, aquí, canal de calcio dependiente de voltaje. También se encuentran a nivel de corazón y etcétera. Bueno, entonces pues estos también son blancos farmacológicos. De hecho, con respecto a los canales de sodio dependientes de voltaje, sobre todo a nivel de las neuronas, aquí actúa un fármaco llamado carbamazepina. Y la carbamazepina lo que hace es que prolonga el estado de inactivación de los canales de sodio. Se utiliza para el tratamiento de la epilepsia y en la epilepsia hay como una sobreexcitación neuronal. Entonces, pues, al inactivar los canales de sodio, o bueno, prolongar esta inactivación, no va a haber entrada de sodio y se va a evitar este sobreexcitación. ¿Ok? Bueno, eso es otro ejemplo. Y bueno, esto creo que ya es todo con respecto a canales iónicos. Ahora vamos a hablar de receptores nucleares. Estos ya son más facilitos, no son como tan, o sea, sí son relevantes, pero para la materia de farma siento que hay muy poquitos fármacos que interactúan con receptores nucleares, pero bueno, los vamos a ver. Son factores de transcripción regulados por ligando, que modulan la expresión de genes. Y estos receptores se van a encontrar en el citoplasma.
Un ejemplo que les voy a dar para que vean más el proceso, bueno, de cómo actúan estos receptores, va a ser con una célula principal del riñón, que pues por lo general, bueno, este tipo de célula va a estar a nivel del túbulo contorneado distal. Esto que acabo de poner va a ser el capilar peritubular, o sea, aquí está la orina, entonces pues se reabsorbe. Bueno, o sea, si pasa de la orina a la sangre. Pero bueno, entonces pues supongamos que se va a secretar aldosterona. Eh, Factores que pueden estimular la secreción de aldosterona puede ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona o el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Eso lo van igual a ver más a detalle en física. Pero bueno, la aldosterona, al ser un tipo de hormona esteroidea, puede atravesar muy fácilmente las barreras porque es liposoluble. Lo atraviesa. Y aquí en el citosol de esta célula principal va a haber un receptor nuclear. Este va a ser el receptor de mineralocorticoides. Y pues la aldosterona justamente es un mineralocorticoide. Entonces, la aldosterona se va a unir a este receptor. Una vez que se unió la aldosterona a su receptor, se va a translocar al núcleo, que pues aquí es donde tenemos pues el ADN. Y pues vamos a tener los genes, que justamente son segmentos de DNA que traducen para una proteína. Entonces, se va a unir este receptor a una secuencia específica de genes. Se une, favorece después la transcripción a RNA y después va a sintetizar una proteína. En este caso se va a sintetizar dos cosas. Uno, va a estimular la síntesis e implantación de un canal de sodio y también la implantación de un canal de potasio. Entonces, va a favorecer la expresión del canal de sodio y el canal de potasio. El canal de sodio que se implantó va a favorecer la reabsorción de sodio. O sea, el sodio que tenemos en la orina se va a reabsorber, igual va a pasar hacia la sangre. Y el canal de potasio va a favorecer la salida de potasio. Esto es uno de los efectos de la aldosterona a nivel renal. Favorece la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. De hecho, el eje renina-angiotensina-aldosterona está muy relacionado con el aumento de la presión arterial, porque el sodio eh, arrastra agua, o sea, jala agua. Entonces, al reabsorber sodio, indirectamente, bueno, se va a reabsorber agua. Y al aumentar la cantidad de agua, o sea, la volemia, aumenta la presión de los vasos sanguíneos. Va a haber más agua dentro de los vasos sanguíneos, por lo cual va a aumentar la presión. Entonces, pues aquí se puede ver este efecto. Y bueno, hay un fármaco que inhibe justamente este receptor de mineralocorticoides, que va a ser, bueno, son los diuréticos ahorradores de potasio, y uno se llama espironolactono, porque justamente si inhibo este receptor, no va a haber este canal de sodio, no se va a reabsorber sodio y tampoco agua, por lo cual, bueno, un diurético estimula que tú orines, básicamente. Entonces, orinas más, no reabsorbes agua, entonces bajas la presión arterial, ¿ok? Bueno, eso es como un ejemplo de un receptor nuclear. Luego, receptores catalíticos. También, los receptores catalíticos tienen actividad enzimática. Y va a haber tres
subgrupos principales. Unos van a ser los receptores fosforiladores. Otros van a ser receptores con actividad proteína sinasa. No, fosfatasa. Porque de hecho los receptores fosforiladores tienen actividad de proteína sinasa. Entonces voy a poner. Como les dije hace rato, las sinasas fosforilan, o sea, añaden fosfatos y las fosfatasas quitan fosfatos. Y también receptores con actividad guanilin ciclasa. Estos receptores van a estar en la superficie de la membrana. Y pues van a tener un dominio intracelular. Y este dominio intracelular pues va a estar acoplado a una enzima. Y pues la activación de estos receptores va a generar una cascada de señalización para generar un efecto. No me voy a meter muy a detalle en este tipo de receptores porque pues la verdad no son muy preguntables, pero pues para que sepan que existen. Los receptores con actividad proteína sinasa más relevantes son el receptor de insulina, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Cómo se ve? Bueno, factor de crecimiento. EGF, así se escribe. Ya, para que lo tengan así. Y también el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, es PDGF, de este sí me acuerdo. Estos están acoplados a unos receptores fosforiladores, o sea, con actividad tirosina-sinasa. De receptores con actividad proteína fosfatasa, pues es CD45 en los leucocitos. Y receptores con actividad guanilil ciclasa serían el receptor del péptido natriurético auricular. Igual el receptor del péptido natriurético, pero ahora cerebral. Y pues para que sepan, el péptido natriurético auricular favorece la natriuresis, o sea, que orines sodio y directamente pues orinas agua, justamente para disminuir la presión. Igual también favorece una vasodilatación, nada más para que sepan, pero estos receptores como que no son muy relevantes, al menos para su DEPA, pero pues para que sepan que existen. Luego vamos a hablar de las enzimas. Ya casi acabamos, o sea, nada más faltan enzimas y receptores, digo, transportadores. Bueno, las enzimas son blancos farmacológicos muy importantes. Yo creo que son como los más importantes, o bueno, de los que más fármacos actúan a nivel de enzimas. Está como los inhibidores del HMG-CoA reductasa, que son las estatinas, los inhibidores de la COX, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es para el tratamiento de la hipertensión arterial. O sea, hay muchos fármacos que actúan, bueno, que su blanco es una enzima. Y pues las enzimas son necesarias para catalizar en, pues, reacciones bioquímicas. Estas son necesarias para el metabolismo. El metabolismo de lo que sea, básicamente. O sea, no de fármacos, o sea, de todo casi. Y pues con respecto a la acción que pueden tener los fármacos, puede ser que sean inhibidores, bueno,
en caso de que sean inhibidores, se pueden dividir en inhibidores reversibles e irreversibles, que casi es muy similar a lo de antagonismo competitivo y no competitivo. Entonces, en el inhibidor reversible, igual es competitivo, porque pues se puede revertir. Y en el irreversible, no es competitivo. Igual tenemos como el mismo diagramito del blanco. Igual tenemos el sitio ortostérico y sitio alostérico. No me confundí. De vaca. De aquí. Me confundí. Bueno, entonces aquí tenemos el sitio ortostérico, donde se va a unir la sustancia endógena y en este caso se va a unir el inhibidor reversible. Entonces se une y pues ya no puede actuar el agonista o bueno, el ligando. Sin embargo, como se compite por el mismo sitio, se puede desplazar al aumentar las concentraciones del agonista. Entonces, tenemos esto mismo. Bueno, entonces aquí no se puede unir. Pero si aumento las concentraciones, pues ya puedo desplazar el antagonista. Por eso es reversible. ¿Ok? Y pues con los inhibidores irreversibles, aquí pues el inhibidor se va a unir al sitio alostérico, que pues aquí no se va a unir la sustancia endógena. Y se une, genera un cambio conformacional y pues ya no importa que aumente las concentraciones pues del agonista, por así decirlo, ya no se va a poder unir y ya no se genera un efecto. Por eso es irreversible. Y es no competitivo porque no van a competir por el mismo sitio de unión. Les digo, es lo mismo que vimos hace rato con antagonismo competitivo y no competitivo. Igual, se pueden llamar los inhibidores reversibles. Pueden recibir el nombre de inhibidores ortostéricos, justamente porque son al sitio ortostérico. Y los inhibidores irreversibles reciben el nombre de inhibidores alostéricos. ¿Ok? Y pues eso es todo con respecto a enzimas. O sea, les digo, este tema está hasta eso sencillito. Y bueno, por último, ya para terminar, les voy a hablar acerca de los transportadores. Los transportadores son proteínas integrales. Por integrales me refiero a que atraviesan la membrana. O sea, aquí tengo la membrana, bueno, la bicapa de fosfolípidos, ahorita los voy a poner. Y pues, al ser integrales, quiere decir que los atraviesa. Bueno, lo voy a poner aquí. Así. Los transportadores se pueden saturar. Y es justo lo que les decía hace rato sobre la cinética no lineal, que es saturable porque puede usar transportadores, ¿ok? Y justamente se saturan los transportadores. Y pues se pueden dividir de dos tipos.
se pueden dividir en simporte o cotransporte. Y también se dividen en contratransporte. Entonces, aquí voy a tener a mi transportador. Y aquí la membrana. En el cotransporte, bueno, simporte, ambas moléculas, bueno, si se transportan dos moléculas, porque se pueden transportar más de dos, van a ir hacia la misma dirección. Por ejemplo, aquí tengo, supongamos que este es el líquido extracelular y este es el intracelular. Entonces, van hacia la misma dirección. Por eso es simporte. Ejemplos de estos transportadores está el SGLT2, que transporta sodio y glucosa, que se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón y justamente favorece la reabsorción de sodio y glucosa. Hay un fármaco que inhibe este transportador, que es la dapaglifosina. O sea, esto que les estoy mencionando de fármacos no se los van a preguntar en el DEPA, son fármacos creo que es de tercer bloque, pero pues para que sepan y que vean pues la importancia de conocer los blancos y como los efectos. Entonces, dapaglifosina. Otro ejemplo en el riñón es el sodio, potasio, los cloros. Igual aquí actúa otro fármaco que son los diuréticos de asa, inhiben este simporte. Un ejemplo es la furosemida. Y pues otro ejemplo es el transportador, o bueno, cotransportador, sodio, aminoácidos. Igual está en el riñón a nivel de túbulo contorneado proximal y pues favorece que se reabsorba tanto sodio como aminoácidos. Por el otro lado, el contratransporte favorece que, bueno, es como un intercambio en el cual va a haber una entrada y una salida de pues, ciertas moléculas o iones. Entonces se podría ver así. Mientras que uno entra, el otro sale. Por eso es contratransporte, o sea, son contrarios, por así decirlo. Ejemplos de esto es el contratransportador sodio hidrogenión. Igual esto está en riñón a nivel del túbulo contorneado proximal. O sea, esto es más para fisio, pero pues para que sepan como qué tipos de contratransportadores hay. Y, y el contratransportador potasio hidrogenión favorece la salida de hidrogeniones y la entrada de potasio. Este es en la célula parietal del estómago. Y justamente al sacar este hidrogenión a la luz estomacal, este hidrogenión va a reaccionar con un cloruro, formando así ácido clorhídrico. Y pues aquí actúan a este nivel otro fármaco, que es el omeprazol. O también, bueno, el grupo farmacológico se llama inhibidores de la bomba de protones. Y pues el más como famoso es el omeprazol, también está el pantoprazol y pues hay otros tipos, pero para que sepan. Y pues estos son algunos ejemplos de transportadores. No creo que les pregunten específicamente sobre algún tipo de estos transportadores, pero pues como para que quede más claro pues los términos, es que les estoy dando ejemplos y para que sepan que existan. Y pues que puedan hacer integración con otras materias como, pues en este caso más que nada con física. Y pues ya, eso sería todo con respecto al tema de farmacodinámica. Espero que les haya gustado, espero que pues les haya quedado claro. Les digo, si no entendieron algo, me pueden escribir y pues ya les responderé sus preguntas. Y pues bueno, espero que estén bien
y que tengan una muy bonita semana. El sábado voy a dar la clase de la cuantificación de la respuesta farmacológica. Intentaré darla por Zoom, es que ayer me sentía mal y ya no di esta clase en vivo. Y el domingo voy a subirles la clase de variabilidad de la respuesta farmacológica y así pues ya van a tener otras dos clases más. Pero bueno, eso es todo y pues espero que estén muy bien y bueno, ya nos veremos en otro momento. Adiós.